Bienvenidos un sábado más a Ubicados. Para los que no lo saben, mi nombre es David Pérez, soy español, misionero en Ecuador. Estamos transmitiendo desde Ecuador y mi esposa Diana de Rumanía, en Ecuador también. Hay una mezcla, ¿no? Y bueno, somos los que estamos al frente del proyecto Ubicados y hoy tenemos invitado especial y temas súper interesantes. Hemos tenido conversatorios con jóvenes de diferentes lugares hablando de propósito y destino. ¿Qué factores influencian para poder descubrir o encontrar mi propósito? ¿Qué significa descubrir propósito? ¿Cómo encontrarlo? Una de las preguntas del conversatorio anterior fue, ¿descubrir propósito es instantáneo? ¿Es como una revelación que cae del cielo? ¿O es un proceso? Y si es un proceso, ¿existen obstáculos en el camino? ¿Cuáles son los más comunes? Esas son preguntas que estuvimos haciendo en el conversatorio anterior. Así que, bueno, hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial que tiene mucho que decirnos acerca de este tema. Vamos a estar conversando acerca de propósito, obstáculos. Así que, bienvenida Mariberta. Un saludo y, bueno, háblanos un poquito, preséntate. Hola, pues muchas gracias por invitarme, muy majos. Pues nada, yo estoy aquí en España, está anocheciendo y he tenido un día muy bonito con mi familia. Tengo 3 hijos, 3 varones y este año voy a cumplir 40 años, así que es un año especial. Como vosotros habéis contado, también tenéis una mezcla de nacionalidades, pues yo también, no lo iba a decir, pero como habéis mencionado la multiculturalidad y hay gente de diferentes países, pues mira, mis abuelos eran americanos, fueron misioneros en Argentina, ahí nacieron y se conocieron mis padres. Yo nací en Estados Unidos, luego he crecido y he vivido toda la vida en España. Mi marido es inglés y durante unos años hemos vivido en Reino Unido. Mis hijos son españoles. Yo soy española y americana. Así que una mezcla, ¿no? Y nada, yo estudié aquí en España, soy maestra de lenguas extranjeras y siempre he trabajado desde muy chavalita con jóvenes. Desde que empecé a involucrarme en mi grupo de jóvenes, pues seguí hasta casi hasta el día de hoy. Con el grupo de jóvenes, he trabajado en una iglesia, en administración y luego durante muchos años hemos trabajado mi marido y yo aquí en España en la industria, una escuela de discipulado con énfasis en la creatividad, en audiovisuales, en teatro, música, muy interesante, muy divertido. Y bueno, mi pasión es discipular, es animar a la gente a encontrar su propósito, el tema que estamos hablando hoy, y desarrollar todo su potencial, vivir vidas plenas, no solamente pues sí, tengo fe en Dios y esto es parte de mí, sino realmente quién eres, descubrir quién eres en Cristo, quién eres en Dios y vivir cada día en esa plenitud. Y nada, ahora pues desde la cuarentena, desde marzo estoy en mi casa con mis hijos, intentando también descubrir en eso cuál es el propósito de Dios. Podemos hablar luego de las etapas y los tiempos que tiene vivir en el propósito de Dios. Desarrollando materiales, preparando recursos, escribiendo mis propias cosas, descubriendo cosas nuevas en esta etapa y muy interesante. Y nada, contenta de estar aquí hablando con vosotros. A ver qué tal va. Wow. Muchas gracias Mariberta y mira, pues precisamente pues por eso te hemos invitado hoy, porque sabemos que has trabajado mucho en este área, tienes mucho que hablar, que compartirnos acerca de este tema. Así que bueno, deciros que nosotros, aunque estamos en Ecuador, Mariberta está en España, pues nos pudimos conocer en persona hace algunos años y compartir un ratito juntos. Y por eso es que le hemos invitado para que esté con nosotros. Ok, muy bien, Mariberta. Pues yo creo que podíamos empezar con esta pregunta, ¿no? Que ya tuvimos nosotros en el conversatorio pasado con algunos jóvenes. Y yo creo que es una pregunta que cualquier joven o cualquier persona que ha estado buscando el propósito de Dios, que quiera agradar a Dios, se ha hecho o ha tenido en la mente en algún momento. Y la cuestión es si descubrir el propósito de Dios es algo instantáneo, y cuando digo instantáneo me refiero que a veces tenemos la idea de que
Bueno, tengo que recibir una revelación del cielo. La semana pasada había un chico que decía, como la zarza ardiendo de Moisés, ¿no? Que se me aparezca Dios y que me diga qué es lo que tengo que hacer, o alguien me tiene que dar una palabra específica y ese es mi propósito. Entonces, descubrir propósito es algo instantáneo, es una revelación que tiene que venir, o es un proceso. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, pues yo creo que sí que es un propósito. Pero no descarto lo de las zarzas y esos momentos, esos encuentros de revelación. Y creo que necesitamos una combinación de las dos cosas. Porque si fuera solamente un propósito, pues es como cualquier persona que no conoce a Dios, que está viviendo su vida y desarrollándola y viendo, pues sirvo para esto, qué bien. Nosotros, si conocemos a Dios, tenemos la bendición, la posibilidad de encontrarnos con Él, de hablar con Él, de que Él nos diga qué ve en nosotros, qué le agrada de nosotros, qué quiere hacer con nosotros. Entonces, tenemos esa combinación. Yo creo que si tenemos esta idea de que Dios nos va a dar un manual en un sueño, ¿no? Sobre, mira, esta es tu vida, vas a hacer esto, esto, esto. Yo creo que eso no es real, eso es una falsa expectativa. Lo que has dicho de la zarza es así. Pero sí que creo que Dios nos da como visiones, ¿no? De ideas de, pues podría hacer esto, o podría ser así. Y no son visiones con mucho detalle, son visiones a lo grande, ¿no? Pero nos dan una dirección, nos dan un enfoque, y eso es muy bueno. Y creo que es importante tener esa relación con Dios para ir desarrollando y descubriendo esos detalles. Como decía yo, ahora en el confinamiento y en esta otra etapa es como, ¿ahora qué, Señor? Porque yo sé cuál es la visión general para mi vida, sé cuál es el propósito general, pero tengo que ir hablando con Él cada día para saber, ¿ahora qué? ¿Me entendéis? Wow. Así que sí, un poco las dos cosas. Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Mariberta. Ahora, ¿y cómo definirías en un lenguaje actual y simple lo que significa descubrir propósito? Yo creo que es eso, es descubrir esa dirección que vas a tomar con tu vida, ¿no? Y creo que sí que lo vas haciendo poco a poco, en el sentido de que vas probando cosas, vas descubriendo cosas sobre ti, dices, esto me gusta hacerlo, esto pensaba que me gustaba y lo odio, esto me pone muy nervioso, esto me han dicho todos que lo he hecho muy mal, esto me han dicho que lo he hecho bien. Entonces hay cosas que vas descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y te ayudan a tener esa visión de lo que... Entonces, yo creo que el propósito es esa visión general de, mira, a mí se me da bien esto, me gusta hacer esto, Dios me ha dado dones para hacer esto, y así, ¿no? Formar un poco como un lema para tu vida, una dirección. Entonces es una mezcla también de conocernos a nosotros mismos, de lo que estás diciendo como un resumen, conociéndonos a nosotros mismos y también conocer un poco lo que tú decías, dónde son nuestras fortalezas, como, no sé, como dones, talentos, sí. Cosas que nos apasionan, ¿no? Entiendo yo de lo que tú estás diciendo. Sí. Pero entonces... Y es importante recalcar entonces esto, ¿no? Porque a veces podemos querer ser extremistas, ¿no? O un extremo o el otro, ¿no? Dios me tiene que hablar por un sueño, Dios me tiene que hablar por una revelación, o el otro extremo no. Esto es caminar y caminar y caminar, y es como ser demasiado prácticos, ¿no? Y casi que olvidarnos de la parte sobrenatural, ¿no? Donde Dios puede obrar en un instante, ¿no? A veces lo que perseguimos por años, Dios puede hacerlo en un instante, y es muy importante lo que has dicho también, de que en realidad descubrir propósito se trata de tener dirección clara de parte de Dios, ¿no? Tener como una dirección, tener un norte, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental porque hoy en día lo que encontramos, y por eso el proyecto Ubicados, ¿no? que estamos realizando, es porque hay muchas personas, especialmente jóvenes, aún jóvenes cristianos, que se sienten desubicados, que no tienen norte, que no saben a dónde van, ¿no? Como que no tuvieran una dirección. Y yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? Porque cuando uno no tiene rumbo, cae en una apatía, ¿no? Cae en un desánimo o empieza a probar cosas simplemente, ¿no? Pues por intentar llenar un vacío. Y pues a veces eso no produce muy buen fruto, ¿no?
Sí. Saludos por Facebook, están saludando Gabriela, está saludándote Mariberta, Hola. Angie, gracias por compartir con nosotros. Qué majas. Moni también, creo que Laura y David también creo que están por ahí. Qué bien. Bueno, entonces, volviendo a las preguntas, ¿hay solo un camino hacia el propósito de Dios? Yo creo que hay un camino directo, pero nos cuesta mucho seguir el camino directo, porque requiere esperar los tiempos de Dios, requiere escucharle, requiere obedecer y es un proceso también de aprender, ¿no? En nuestra relación con Él tenemos que aprender a eso, a escucharle y a obedecer y avanzar a su tiempo. Entonces, el camino fácil yo creo que es posible, el camino directo, pero muchas veces tomamos atajos o desobedecemos, o obedecemos parcialmente, o posponemos las cosas, pero al final llegamos. Esto me recuerda a Abraham, ¿no? En la Biblia, que Dios les había prometido un hijo y ¿estoy diciéndolo bien? ¿Es Abraham? Sí. Que el atajo es dejar embarazada a Agar, ¿verdad? Es como, bueno, como Dios ha hecho esta promesa, esta es la visión, este es el propósito, no está llegando, ¿qué hacemos? Pues la voy a dejar embarazada a esta chica y así tengo un hijo. Y eso lo hacemos nosotros muchas veces, intentamos tomar un atajo, pero vemos en esa historia como no, como Dios sigue teniendo en mente su plan, su propósito, sigue teniendo en mente a Isaac y lo da por el camino correcto, por Sarai, por la mujer, ¿verdad? Entonces, creo que a veces intentamos tomar atajos, saltarnos las cosas que nos dice Dios, no sé qué, pero Dios puede redimir nuestros errores, nuestras trampas y aún así cumplir su propósito en nosotros. Eso es genial. Espero que nadie vaya hasta el extremo, ¿no? de tener una familia que no, bueno, fuera de la voluntad de Dios, pero que quizá en detalles más pequeños nosotros desobedecemos y decimos, ya la he liado, ya no puede, Dios no va a poder hacer nada con mi vida. No, Dios cumple su propósito en nosotros. Eso yo creo que podemos confiar en Él. Y sí, igual, da igual, porque tenemos las consecuencias de lo que hemos hecho, de los atajos, tenemos que convivir con ellos, forman parte de nuestra vida, y Dios no desprecia nada, Él aprovecha todo. Es tan bueno que hasta cuando la liamos consigue de alguna manera entrelazar las cosas y hacer que sea más bueno, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os he contestado. Wow. Sí, y es muy interesante porque, no sé, a veces pensamos, bueno, que Dios es el que determina, ¿no? Como el rumbo, y bueno, que ahí es Dios, ¿no? El que simplemente está involucrado, pero lo que es algo que nos cuesta entender es como que Dios ha contado también con nuestra humanidad, ¿no? Con que nosotros tomamos decisiones y que descubrir el plan de Dios, a pesar de que Dios nos hable y todo eso, como que nos da esa oportunidad de que seamos nosotros los que escojamos, ¿no? Sí. Y que en base a nuestras decisiones más el plan de Dios vaya viendo un resultado, ¿no? Y eso a veces es que nos cuesta, creo que nos cuesta entender, ¿no? Sí. El hecho de que también cuenta qué decisiones estoy tomando. Y bueno, sí, como somos seres imperfectos, es complicado encontrar uno que lo ha hecho todo bien, ¿no? Para que sea el camino directo, como estamos diciendo. Y los jóvenes de la semana pasada en el conversatorio decían, bueno, creo que hay un tren que va directo, pero que también hay otros que hacen diferentes escalas y podemos ir montándonos en esos trenes también, ¿no? Sí. Y ahí es el factor humano, ¿no? Sí, igual hay etapas en las que vas en el tren directo. Igual hay etapas en las que vas en el tren directo y otras en las que vas un poco más mareado, ¿no? Y vas tomando decisiones equivocadas, pero en las manos de Dios. Me animó mucho cuando tenía 20 y pocos años y estaba orando sobre con quién casarme. Estaba muy agobiada, Señor, yo no me quiero equivocar, ¿cuál es tu propósito? Y leí un libro de Elizabeth Elliot y comentaba una imagen que se me ha quedado para siempre, ¿no? Decía, el pastor
tiene más deseo de que las ovejas lleguen al redil que las ovejas mismas de llegar al redil. Entonces, me dio una paz porque mi deseo de verdad era, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame, enséñame. Y tampoco no recibía ahí ¿sabes? Un sueño, te vas a casar con este hombre o algo así. Entonces, pero me dio confianza de saber, mira, si yo tengo ese deseo, pero Dios más todavía, más que yo. Dios quiere que yo tome las decisiones correctas. Entonces, si mi corazón está entregado a Él, aunque no reciba ese sueño, Él va a guiarme por pasitos pequeños, ¿sabes? Entonces, si podemos confiar en Él, que es bueno y nos dirige en sus propósitos. Sí, yo creo que a veces es como que más bien nosotros somos los que quisiéramos tener todos los cabos atados, ¿no? Como tener todas las respuestas de parte de Dios y esa es como nuestra humana seguridad, ¿no? Saber todo. Pero bueno, yo creo que la experiencia nos ha enseñado que Dios tiene sus propios métodos y su multiforma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros estamos ahí mordiéndolo en las uñas, pero bueno, Dios tiene diferentes maneras de ir guiándonos en sus planes y propósitos. Ok, muy bien. Entonces, descubrir propósito, ¿no? El hecho de descubrir, ¿no? A veces, especialmente como jóvenes, ¿no? Estamos enfocados el día que yo descubra, ¿no? El día que Dios me hable, que Dios me muestre. Un ejemplo, ¿no? Yo puedo poner como ejemplo, mi esposa y yo pues estábamos en España, nos conocimos allá en el centro de formación, ahí nos casamos y todo esto. Y entonces ya llega el momento donde ya Dios me habla a mí de venir a Ecuador, ¿vale? Aparentemente, wow, descubrí el propósito de mi vida, ir a Ecuador, como que eso fuera lo máximo, ¿no? Ir a Ecuador o ir a donde sea que Dios te diga, pues ya está. Entonces, quizás eso era sinónimo de plenitud, ¿vale? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que simplemente descubrir y ver una parte, ¿no? del propósito de Dios, eso es plenitud o se trata de caminar continuamente en pos de ese propósito o en esa dirección? Ya, hombre, yo creo que la plenitud la encontramos en quién somos en Cristo, no en qué hacemos. Entonces, antes de nada, antes de hablar de a qué voy a dedicar mi vida, qué voy a hacer para el Señor, cómo le voy a servir, tenemos que dedicarnos a quién soy en Cristo. Soy su hijo, soy su hija, realmente lo sé, realmente estoy viviendo como su hijo o su hija, porque a él no le importa tanto lo que hagamos o no hagamos. O sea, él es cierto que tenemos propósito, él siempre actúa en la historia, vemos cómo actúa a través de personas. Podría hacerlo él solo, pero siempre escoge personas. Entonces sí que hay un propósito para nosotros. Pero lo importante para él es quién somos, estar y ser en él. Entonces la plenitud, el sentirnos completos, el sentirnos que estamos bien, que tenemos todo, eso lo tenemos al comprender en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra experiencia diaria, el comprender quién somos, el comprender que Dios nos ama. Porque si depende de lo que estamos haciendo, hay etapas que no nos lo van a robar y nos van a dejar vacíos totalmente. Como yo he revelado mi edad al principio, y pasas esas etapas de maternidad, pasas etapas ahora con la cuarentena, etapas que te roban un poco del poder hacer, del poder sentirte útil, del poder sentirte, oh, soy sierva de Dios, estoy cumpliendo mi propósito. Y creo que es importante eso, ¿no? Hacer esa distinción entre quién somos y lo que hacemos. Y comprender, me estoy yendo un poco por otra rama, pero bueno, al comprender los tiempos de Dios, comprender los tiempos de descanso. Luego me riñes si quieres. En los tiempos de descanso, porque somos muy de hay que hacer, hay que servir y tal, y no descansamos. Y en la Biblia es tan importante para Dios el descanso y el descanso de su pueblo. Y creo que tenemos etapas de nuestra vida en las que descansamos. Y ese propósito de Dios
que tanto queremos cultivar y tanto queremos hacer, pasamos por etapas de preparación o pasamos etapas en el que se está desarrollando nuestro carácter o simplemente estamos desarrollando otras cosas y tenemos que tener tranquilidad y decir, vale, aunque en este tiempo yo lo único que esté haciendo es ir a la fábrica a trabajar para proveer a mi familia o lo único que esté haciendo es lavar la ropa y atender a la familia, ¿me entendéis? O lo que sea, aunque estés haciendo esas cosas, decir, mira, estoy viviendo en el propósito de Dios, estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, porque en esta etapa Dios está tratando otras cosas en mí o me está utilizando de otra forma. Cuando nos fijamos y nos obsesionamos mucho con el propósito de Dios para mi vida es, no sé, el ser misionero en Ecuador o el ser cantante y componer canciones de alabanza o el escribir libros. Si nos obsesionamos con eso vamos a pasar etapas de nuestra vida que van a ser muy duras. Porque yo creo que esto es parte de lo que somos y parte de nuestra experiencia como hijos de Dios, pero no es el todo, no es el 90% de nuestras vidas. Eso es un trocito de nuestras vidas. Y tener Entonces, perdón, lo que a mí me hace pensar así un poco esta pregunta que estaba diciendo David, no sé cómo explicarlo, pero como el concepto de desvelar por temporadas, pues parece que Dios hace eso a veces, que no es como solo hacer, pero de alguna manera esa dirección que hablábamos en un principio viene a nuestras vidas por etapas, por temporadas, a través de circunstancias, no es como de golpe, lo que tú decías, aunque podamos tener un cuadro mayor, pero después están los detalles. Los detalles se descubren a medida que uno va caminando, ¿no? Bueno, es muy importante eso de lo que estás diciendo y es una frase que a veces hemos escuchado. Primero es ser y luego hacer, ¿verdad? Porque somos muy dados a hacer y basar mi identidad en lo que yo hago, ¿no? O sea, cuando dice, bueno, ¿y tú quién eres? Tendemos a hablar de lo que hacemos, ¿verdad? Hablamos de lo que hacemos porque eso demuestra quiénes somos. Pero creo que delante de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos, plenitud, ¿no? A veces pensamos que conseguir cosas, alcanzar metas, eso es lo que nos da plenitud, pero resulta que cuando uno va caminando en este proceso con Dios, te das cuenta que a veces puedes estar haciendo 1000 cosas, incluso a los ojos del público puedes ser aparentemente muy exitoso, te está yendo muy bien en todos tus proyectos, y me refiero incluso a ministeriales, ¿no? O sea, enfocados en Dios, ¿no? Porque a veces ese es como un disfraz, ¿no? Donde nos escondemos, pero puedes sentirte súper vacío, ¿no? Y puedes sentirte como sin propósito. Y la clave ahí está realmente en saber quién soy en Dios. Mira, a Dios no le importa tanto mi ministerio, ¿no? Eso es algo más en la vida cristiana, lo que le importa soy yo, la relación conmigo, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. No es fácil de aprender y depende del temperamento que cada uno tiene. Algunos que son muy hacedores, ¿no? A mi esposa le tengo que decir, para, ¿no? Porque Diana es de hacer. Pero yo creo que todos hemos llegado a ese punto de confrontación. Todos hemos llegado a ese punto de confrontación de decir, ok, primero, ¿quién soy, no? ¿Quién soy realmente? Ok, muy bien. Entonces, ya que descubrir propósito, ¿no? Hablando en sí de propósito, implica tomar decisiones, aprender lecciones y tomar decisiones continuamente. ¿Podríamos decir que existen obstáculos en el camino, en ese camino que uno donde estamos, ¿no? Buscando, ok, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿No? Porque es una pregunta que surge siempre en nuestras vidas y especialmente en los jóvenes, ¿verdad? ¿Existen obstáculos? Y si existen obstáculos, ¿cuáles crees tú que son? O al menos, ¿cuáles son los que tú te has encontrado más a menudo? Ya que has trabajado mucho con jóvenes y este es como tu fuerte de ayudar a otros a descubrir propósito. Sí, pues hay varios y seguro que según vamos conversando se me van ocurriendo más, pero el primero yo creo que es
el, el primer obstáculo es aprender a conocer la voz de Dios, tener una relación real con Dios. Yo creo que eso es cuando no escuchas a Dios por ti mismo, sino que dependes de que te inspire una frase en un sermón o una canción o que venga un profeta y te diga, ahí te va a costar porque necesitas aprender a escuchar. Dios es lo que quiere, ¿no? Que aprendas a escucharle y a reconocer esto es Dios o esto soy yo o esto es el mundo. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? De qué etapas. Yo creo que si a Dios no le interesara una relación con nosotros, nos diría al principio de nuestras vidas, ¿no? Mira, esto es para ti, hazlo, adiós. Nos vemos cuando te mueras. Pero no hace eso, sino que es que quiere estar involucrado en todo. Entonces nos invita cada día a hablar con él y a conversar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te está costando? Vale, pues ¿qué hacemos hoy? ¿Cuál es el propósito de hoy? Y creo que ese es el obstáculo, es no pensar en Dios como alguien alguien que nos invita a tener una relación real, cercana, íntima, no pensar que Él nos puede hablar, que Él realmente nos conoce, o incluso no creer que Él quiere lo mejor para nosotros, desconfiar de Dios. Se me viene a la mente muchas veces, ha habido mucha gente que me ha dicho, es que tengo miedo de decir que sí a Dios, a cualquier cosa, porque seguro que me manda a algún país que yo no quiero ir. Es que no le quiero decir que sí porque mi peor pesadilla me va a decir que haga eso. Hay una desconfianza de Dios, que ese es un obstáculo. La gente no se acerca a Dios pensando que... Me va a decir que me case con quien no quiero casarme. Exacto, exacto. Sí, sí, cosas así. Como lo peor me lo va a decir, así que mejor ni me acerco a Dios, no le pregunto qué quiere para mi vida porque... Y eso frena a mucha gente, muchísima gente, de realmente entregarse a Él. Está basado en una mentira muy grande de que Dios es malo o de que Dios, ¿sabes? Está ahí como, ya verás, tú no quieres ir a la India, jaja, pues ya verás, tú no quieres ser célibe, pues a ti te lo voy a exigir, ¿no? Y al contrario, para mí es al contrario, incluso es algo casi cambiante. Nosotros hemos estado un poco en transición en los últimos años y me he encontrado pues, con conversaciones con Dios hasta de, ¿te gusta la caligrafía? ¿Te gusta hacer, ¿sabes? Esto, el lettering. Pues oye, igual podríamos hacer algo con eso, ¿sabes? Es como, ¿qué te está interesando ahora, hija? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada? ¿Cómo podemos, te gustaría utilizarlo para mí? No sé. Entonces, eso, las dos cosas, ¿no? El obstáculo de no conocer la voz de Dios, de no hablar con Él, y el obstáculo de pensar que es malo y de que no te va a pedir lo peor. Sí. Por ahí podemos empezar. Ok, antes de continuar, quiero leer una pregunta, ¿no? que hace Ángela. ¿Qué otras cosas definen quiénes somos, además de las cosas que hacemos? ¿Debemos priorizar lo que somos y cómo lo ponemos en práctica? Muy buena pregunta. ¿Qué cosas definen quiénes somos? Aunque nos salimos un poco del tema, pero para poder responder. Esa pregunta es cargada, ¿eh? Está muy bien. Muy buena pregunta. Yo, para mí, siempre intento definir quién soy en base a lo que dice la Biblia, o sea, en base a lo que Dios dice. Entonces, leo mucho, sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también, pero me aburre un poquito, entonces voy saltando un par de libros y luego vuelvo al Nuevo Testamento y tal. Pero es un hábito de siempre. Siempre he leído la Biblia y lo recomiendo. Y ahí vas viendo lo que Dios piensa sobre ti, ¿no? Y eso es lo que va haciendo, ha marcado mi identidad, lo que Dios dice de mí. En cuanto en todo, en cuanto a mi vida como mujer, como esposa, como persona en el ministerio, como persona en el mundo, como persona en este momento de la historia. En la Biblia siempre encuentro algo que Dios me está diciendo sobre quién soy. Porque nos podemos dejar, hay muchas influencias de fuera,
la familia, todo nuestro entorno, ¿no? Nos puede querer decir quién somos y habrá cosas, bueno, obviamente es que nos influencian porque nos han marcado psicológicamente, ¿no? Y nuestra personalidad y todo, y cómo vivimos viene determinado por dónde estamos. Pero más allá de cómo nos comportamos o cómo funcionamos como seres, creo que es importante saber que la esencia de quién yo soy un ser creado por Dios, aposta, soy amado, soy amada, soy hija de Dios, tengo un propósito eterno. Y con eso, en general, a mí ya me basta como identidad. Con saber que soy hija de Dios y conocer cómo es Dios, conocer cómo es Jesús, qué es lo que ha hecho, normalmente me basta todo eso para definir quién soy. Mm. Y, y después, bueno, la segunda parte de esta pregunta me parece muy importante y muy bueno lo que has dicho, como quiénes somos, porque han dicho muchas cosas o pensamos muchas cosas acerca de nosotros, pero guiarnos realmente por lo que Dios dice de nosotros, ¿no? Aunque no coincida mucho con nuestra realidad o lo que nosotros pensamos, pero dice también la pregunta de esta chica decía, debemos priorizar lo que somos, ¿no? Que está claro, el ser antes que hacer, pero ¿y cómo lo ponemos en práctica, no? Porque, no sé, ¿nos puedes decir algo práctico, Mariberta? Porque leemos la Biblia y la Biblia habla de nosotros, pero eso, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Es repetirlo y repetirlo? No, hay Sí, personas que dicen, no, léelo muchas veces hasta que te entre, ¿no? Es como cuando te mandan a copiar en el colegio. sí, sí, sí. Sí, eso sí que es una forma, parece tontería, ¿no? Pero en realidad es así. O sea, ¿cuántas veces has escuchado tú que, yo qué sé, que eres gorda, eres gorda, eres gorda? Pues lo escuchas por todas partes y te lo crees. Entonces, si tú quieres creerte, esto es neurociencia, ¿no? Esto es algo del físico, digamos. Si quieres creerte otro dato, te lo tienes que grabar, borrar eso y grabar texto nuevo. Yo de adolescente me acuerdo de tener la habitación llena con versículos que marcaban quién era, ¿no? Que andaba descubriendo, anda, mira lo que dice la Biblia. Y como que reprogramé desde jovencita quién era Dios. Entonces, eso es bueno, el ponerte ese versículo en el móvil para cada vez que miras la hora, ves el versículo de lo que dice Dios de ti, o ponértelo en el espejo, o no sé, hay muchas formas diferentes quizás de hacerte, de recordarte estas cosas y de cambiar tu manera de pensar. Eh, pero también esto igual esa es la parte como más así psicológica, pero realmente tenemos que tener en esa relación personal con Dios, en ese encuentro con Dios, Él nos va transformando y va transformando y quitando esos traumas y quitando esas inseguridades y convenciéndonos Él de quién somos. O sea, no es solamente el cambiar un poco esa manera de pensar, que sí que es muy importante, pero el encuentro con Él hace un milagro en nosotros y nos transforma. Y ella creo que decía una forma práctica, ¿no? de cómo hacer, cómo priorizar el ser antes que el hacer. Creo que muchas veces cuando alguien siente, oh, ya he descubierto lo que Dios quiere para mí, es esto, quiere hacerlo inmediatamente. Y hay muchas veces situaciones o caminos en los que Dios lleva a esas personas antes de llegar a ejecutar eso. Me viene a la mente el rey David. Fue ungido para ser rey, pero no lo fue. Hasta pasado bastante tiempo y bastantes pruebas. Entonces tú puedes recibir y saber quién eres y saber cuál es tu llamado, pero igual no es el momento. ¿Cómo priorizas el ser al hacer? Pues no tomar atajos, como decía al principio, ¿no? No hacer trampas, no imponer tú. No es que yo he venido aquí a ser el líder de alabanza, así que es lo que me ha dicho Dios y tengo profecías que lo confirman y yo lo voy a hacer y voy a criticar a los que están y voy a manipular y lo que sea hasta que yo lo consiga. No, el priorizar el ser es Mm. el que te dé seguridad. Mira, pues si no lo hago, yo creo que sé lo que Dios quiere hacer conmigo, pero si no lo hago, no lo llego a hacer porque las situaciones no se dan, porque no se abren las oportunidades, porque no me dan paso. Bueno,
no debe depender de eso, como decíamos al principio, nuestra plenitud, nuestro sentirnos llenos y satisfechos en Cristo. Y Dios va desarrollando, o sea, le interesa mucho que seamos humildes, que tengamos unidad unos con otros, que nos respetemos. Hay cosas del carácter que le interesan mucho más que sepas hacer esto o aquello, o que seas el mejor en esto o en lo otro. Entonces, sí, hay etapas en las que priorizar el ser al hacer es simplemente esperar, servir a otros, servir la visión de otros, dar paso a otros. Y puede ser que haya cosas de la visión que tú tienes que no las llegues a ver cumplidas en esta vida, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque no se trata de cada uno de nosotros. Se trata de la historia grande de Dios, del relato grande que está él escribiendo y contando. Y sí, nosotros somos detalles, ¿no? Bueno. Wow. Entonces, sí, qué bueno, ¿no? Siempre vemos esto, ¿no? Parece que en Dios no hay como una sola respuesta, sino que es un complemento de varias cosas. Y tú decías que la importancia, ¿no? De llenarme de lo que Dios dice, ¿no? Saturarme mi mente, mi corazón, Sí. porque igual que si me han dicho muchas veces algo negativo, necesito escuchar muchas veces lo que Dios dice, pero no es un tema de pura psicología, ¿no? Sino que también esto tiene que ir acompañado sí o sí de una relación personal con Dios, porque necesito conocer realmente quién es el que está diciendo esto, porque no es que lo está diciendo cualquier persona, es que lo está diciendo Dios mismo, ¿no? Y eso es súper importante. Ok, habíamos dicho entonces, Mariberta, que uno de los obstáculos que encuentran los jóvenes, ¿no? Que encontramos a la hora de querer descubrir el propósito de Dios es no saber escuchar a Dios o no conocer lo suficiente a Dios. ¿Qué otros obstáculos has encontrado tú en el tiempo que has estado ahí, pues, buscando la voluntad de Dios y además también trabajando con jóvenes? Yo creo que un obstáculo igual no tanto para, bueno, sí, conocer el propósito de Dios, no como revelación, sino como el camino, ¿no? Que estamos diciendo. Creo que uno de los obstáculos también es que tenemos tanta riqueza ahora, en plan de tenemos tantas libertades, tantos derechos, somos tan ricos que cuando Jesús nos dice déjalo todo y sígueme, es como no, porque me estás pidiendo que deje esto. Tenemos muchas cosas. O sea, no hablo de cosas físicas, pero no nos aburrimos ni un instante, ¿no? Y tenemos eso, sobre todo tantos derechos, tantos sueños, tantas cosas que nos merecemos, que nos cuesta dejarlo todo y seguir a Jesús. Si le conociéramos mejor, si confiáramos en él, nos sería más fácil. Porque dices, claro, en realidad estos derechos y estas riquezas que tengo no son nada, ¿no? Y cuando lo ves así, lo dejas todo y vas corriendo. Pero cuando se combinan las dos cosas, una que no conoces del todo a Dios, no estás seguro de si es bueno o no, y valoras tanto tus libertades y tus derechos, pues muchas veces esas cosas, la combinación es fatídica y no llegas a dar pasos ni de conocer más a Dios, ni de descubrir realmente todo lo que tiene planeado para ti o todo lo que es capaz de hacer contigo. Es como el ejemplo del joven rico, ¿no? Que se puso triste porque tenía demasiados bienes, ¿no? Era como, tenía mucho a lo que renunciar, ¿no? Y eso creo que es lo que tú dices, va ligado a lo que dijiste antes, porque nosotros pensamos que tenemos mucho que perder, pero en realidad si conociéramos a Dios, veríamos que bueno, lo que Jesús dijo a sus discípulos, no hay ninguno que haya dejado madre, padre, propiedades, ¿no? Por causa de mí que no reciba 100 veces más. Y veo que siempre el temor es que, wow, es que tengo un alto precio que pagar. Y es como que mi decisión de seguir a Jesús, ¿no? O de caminar en el plan que Él tiene, me parece que resulta en pérdida. Nunca lo vemos como ganancia o como una inversión donde mi vida se va a multiplicar, ¿no? Y yo creo que van unidas las dos cosas, ¿no? Y es un temor que de verdad que es como un freno, ¿no? Una cosa que me venía a mí mientras estábamos conversando un poco desde el principio,
hablando un poco de las mentiras que tenemos acerca de Dios. Tú estabas diciendo al principio que vemos a Dios como un ser grande y malo que lo que quiere de alguna manera es frenarnos, justo eso, frenarnos especialmente los que son cristianos y han crecido en familia cristiana. A veces tiene un concepto que lo que Dios quiere es robarme algo, quitarme mis sueños, no puedo tener, entre comillas, una vida normal, ¿no? Pero realmente yo creo un poco lo que tú has dicho, si le conoceríamos mejor, entenderíamos que cuando Dios habla de pasión, por ejemplo, de seguirle con pasión, Él no habla de quitar nuestras pasiones, no me refiero a pasiones de la carne, ¿no? Sino me refiero a lo que en el fondo nos apasiona, sino al contrario, Él quiere eso, tomarlo y potenciarlo dentro digamos, para lo que realmente fuimos creados, no como intención de torcer lo que nosotros deseamos, lo que nosotros esperamos a lo mejor de la vida y de Dios mismo, sino en el fondo Dios desea profundamente que disfrutemos de Él y del camino, aunque el camino no siempre es color de rosa, ¿no? Entonces yo creo que si entenderíamos un poco lo que tú decías, estoy reforzando lo que tú has dicho antes, si entenderíamos que realmente Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, inclinaciones hacia ciertas pasiones, vamos a decir, aún si no encajamos dentro eso lo estoy hablando con David estos días, lo estamos hablando, llevamos varios días pensando en este tema, pero aunque no encajamos dentro del grupo de cristianos normales, no sé cómo decirlo, hay de repente algunas personas que como que sienten que, no sé por qué, pero parece que no encajo en una congregación normal, o parece que yo no sirvo simplemente para cantar en la alabanza, sino que en el fondo hay como un deseo de algo más, de sobresalir en algo, me decía una chica el otro día, el jueves estaba hablando con un grupo de chicas, un mini discipulado, y ella me decía, es que yo no sé por qué, pero siempre sueño en algún tipo de revolución para Dios, pero todo lo que pienso no encaja dentro de la visión normal y común de la iglesia, ¿no? Y creo que en este tiempo, sinceramente, yo creo que Dios sí quiere levantar una generación donde el propósito no es un propósito muy parecido a lo que hemos aprendido hasta ahora, sino que Dios tiene sus temporadas mismas y sus digamos, ahí a cada uno de nosotros en un punto específico. Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que son tiempos nuevos, Dios está haciendo algo nuevo, nos está sacando de nuestras cajas, está saliendo Él de la caja en la que le hemos metido. Las iglesias no se pueden reunir en la caja, hay que buscar otras formas de ser iglesia. Y creo que es muy importante cuestionarnos y abrir las opciones a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Creo que sería un desperdicio dejar pasar esta oportunidad, no diciendo, no, es que esto es así, siempre lo hemos hecho así, hay que seguir así, ¿no? Es curioso porque estoy pensando un poco en el tema de las diferentes carreras, ¿no? de la gente, que a veces se entiende el propósito de Dios, se ha entendido como pues ser misionero, ser predicador o algo así, como algo puramente eclesial. Y yo creo que esto también ha frenado a mucha gente de decir, voy a buscar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo creo que cualquier persona Dios tiene un plan para todas las personas. El ingeniero, el médico, el bombero, el padre, el carpintero, lo que sea, ¿no? Me decís profesiones o... Dios tiene propósito para esas personas y muchas veces hemos pensado que el propósito es solamente algo así y las personas que tenían muy claro, pero es que yo quiero ser enfermero, entonces ni le pregunto a Dios porque yo ya sé lo que quiero hacer. Entonces han ido por su camino pensando que como tienen algo secular claro en su vida, ¿no? una visión secular clara en su vida, como han pensado que no podían compaginar eso con Dios. Pero no es así. Me gustaría aclarar, volviendo otra vez un poco lo del rico y ahora lo uno con esto, ¿no? Lo que dijo sobre que los ricos les cuesta entrar al reino de Dios. La salvación, no estamos hablando de salvación, la salvación la tienes por fe.
La salvación la tienes por Así fe. es. Pero entrar al reino de Dios y disfrutar de estas cosas y disfrutar de traer el cielo a la tierra, de transformar cosas, etcétera, esto lo tienes al entrar al reino de Dios, al dejar cosas fuera y entrar por el, por el arco, ¿no? Y creo que Dios quiere que traigamos el reino de Dios a cualquier lugar en el que estemos. Si trabajas en un supermercado, si trabajas con las ambulancias, si trabajas en un taller de coches, si eres profesor, cualquier cosa. Y ahí creo que tenemos que un poco, otra vez, sacar a Dios de la caja, de las ideas que tenemos y entender que Dios tiene propósitos mucho más amplios y más grandes de lo que nos imaginamos muchas veces. Y creo que son tiempos en los que Dios sí que va a estar obrando y bendiciendo a esta tierra por canales y quizá más diferentes de los que hemos estado acostumbrados. No tan canalizado a través de la iglesia, sino más a través de sus hijos en todos los campos en los que estén activos. Y eso es un llamado emocionante para todos. No solamente, Dios no está llamando solamente a los que quieren ser eso, predicadores, dirigir la alabanza o enseñar a los niños en la escuela dominical. Dios está llamando a todos, cualquiera que sea tu interés, cualquiera que sea tu pasión, cualquiera que sea tu talento, tu campo en el que eres experto. Está llamando a todos para traer su reino, el reino de los cielos, a la tierra. Y yo creo que ese es su propósito. Si necesitamos una definición del propósito, bueno, que igual podríamos hablar de esto, definir. Porque me refiero, a veces no me gustaría que nadie se quedara pensando, yo no sé qué quiere Dios para mi vida. Te lo digo. Justo es una pregunta que te iba a hacer ahora porque han escrito en Facebook y es ¿cómo sabemos lo que Dios desea para nosotros? Justo te iba a hacer esta pregunta. Pues sí, pues respondo. Creo que le conozcas, que conozcas a Dios, que sepas quién eres en Él y que tengas fruto. Yo cuando leo los evangelios y las enseñanzas de Jesús habla mucho de fruto, habla mucho. Y creo que esa es su voluntad, es su deseo, que demos buen fruto. Tenemos listas en el Nuevo Testamento de lo que son esos frutos, que dejemos un rastro detrás nuestro, una huella de amor, de paz, de bondad, de paciencia, etc. Y yo creo que así podríamos resumir. Si tú no sabes qué hacer, si tú no, o sea, nadie puede decir, yo no sé qué quiere Dios de mí. Sí, quiere que le ames y que ames al prójimo, que des fruto, que la gente a tu alrededor pueda probar, jolín, qué paz, jolín, qué amor me ha dado, jo, qué compasión, jo, qué sentido de justicia, ¿no? Que prueben esos valores de Jesús, de Dios, y le vayan viendo a Él. Yo creo que eso es. Y luego lo vas desarrollando y aplicando a cuál es el propósito de Dios para mí en la universidad, o en mi iglesia, o en mi familia, o lo que sea. Pero en general es eso. Traer el reino de Dios a la tierra. Yo creo que siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Es como necesitamos conocer a Dios y amarlo, ¿verdad? Pero es como, bueno, ¿y cómo conocemos a Dios? Yo creo que algo que yo suelo decir, ¿no? Es que Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y tú has mencionado mucho a lo largo de esta entrevista de, bueno, cuando leo los evangelios, yo creo que eso es una clave, ¿no? Tengo que mirar a Jesús, ¿no? Lo miramos ahí en la palabra y miramos no solamente, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, sino cómo actúa Jesús, cómo se relaciona Jesús, cómo responde ante las necesidades, cómo responde ante las críticas, y de esa manera vamos viendo quién es Jesús, ¿no? Y entonces podemos imitarlo y podemos conocerlo realmente. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Conocerle a Él, aprender a amarle, ¿verdad? Y de esa manera también imitarle en la manera en que Él se relaciona y ama al resto de personas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que es fundamental. Y bueno, yo quiero comentarte como algunos de los obstáculos, porque quiero hacer como una comparación. No sé si Europa y Latinoamérica son los mismos obstáculos, ¿verdad? En la juventud, quizá por culturas diferentes, lugares diferentes.
Nosotros aquí, en el tiempo que llevamos en Ecuador, lo que nos hemos encontrado cuando una persona, especialmente jóvenes, ¿no? Saben que Dios les está llamando, han tenido una experiencia con Dios, han tenido un encuentro con Dios y saben que Dios les está llamando, ¿ok? Pero como cuando que tienen que dar un paso más, un paso de fe por algo que Dios les está pidiendo, yo te voy a mencionar rápidamente tres, ¿no? Que son los más comunes. Uno es el concepto de la economía. Si Dios me llama y tengo que creer en que Él me va a proveer, wow, ¿y de qué voy a vivir, verdad? Una es la economía. Otra es la opinión familiar. Yo no sé, en España, en Europa, pero aquí en Latinoamérica pesa mucho la opinión, especialmente para un joven que no está casado, que todavía es como que está sujeto a sus padres. Pesa mucho lo que dice papá y mamá, que está claro que hay que honrar a nuestros padres, pero es como cuando hay que tomar una decisión de fe, es como, no, pero es que mis padres no me apoyan, no están de acuerdo. Y la otra es la presión social, lo que la sociedad dice, y aquí especialmente es mucho, tienes que ser alguien en la vida. Y ser alguien implica, tienes que tener un título, así no ejerzas, así no te dediques a eso, pero tú prácticamente el título es lo que te da dignidad, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas, presión familiar, presión social y la economía. ¿Esto es similar en España o hay otros obstáculos que tú has encontrado? Pues yo creo que los que existen aquí totalmente, esos obstáculos. Lo de la economía, yo me río porque personalmente, y vosotros yo creo que igual también lo habéis visto, ¿no? Que servir a Dios y lanzarte a la aventura es divertidísimo. Y pasas etapas de cómo voy a vivir, ¿no? Pero es flipante poder depender de la provisión de Dios. Porque cuando das ese paso de fe, abres la puerta, ¿no? A que Él sea el que te provee y te demuestre cómo cuida de ti y ver su provisión en diferentes formas y formas que no te imaginas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que quizá luchamos con nuestra mente lógica y con nuestra cultura de ser responsables y trabajar y tal, que está muy bien, tiene su parte de, aquí en mi casa también trabajamos, nos ganamos el sueldo, pero que hay ciertas cosas que tienes que dar esos pasos de fe, de más allá de, pues no hay, pero vamos a ver si siento que Dios quiere que nos comprometamos a esto o que nos lancemos a esto otro, entonces tenemos que compaginar las dos cosas, la responsabilidad, que es buena, con la valentía de escuchar a Dios y decir, venga, vale, voy a seguirte, a ver si vas a proveer, y sí, y provee. Y si no nos atrevemos, no vamos a experimentar esa parte, no vamos a conocer esa parte de Dios, esa cara de Dios, ese nombre de Dios, el Yahvé Jireh. A mí me parece muy interesante, ¿no? A lo largo de nuestra vida ir conociendo nombres de Dios. Es muy curioso en la Biblia cómo progresivamente van apareciendo nombres. Y a mí me gusta hacer un ejercicio también con gente, ¿no? De hacer como una línea del tiempo de tu vida y ver qué nombres de Dios has conocido ya. Y abrirte, pues, a ver qué más nombres voy a conocer de Dios. En diferentes etapas, buenas o malas, qué parte de Dios voy a conocer. Y para eso tenemos que abrirnos, ¿no? Ser valientes. Y, sí, igual el obstáculo es que somos muy lógicos y muy cobardes. Que no se ofenda a nadie, pero me pregunto. Y luego todo el tema de la opinión familiar y la opinión de los amigos es muy real, muy real. Y a algunas personas les afecta más que a otros. A algunos no les importa para nada lo que dicen sus padres ni sus amigos y deberían escuchar más. Y otros, por lo contrario, no hacen nada fuera de lo que las expectativas, ¿no? Y las presiones. Ahí yo creo que es necesario relacionarnos con Dios y ganar seguridad y estar más seguros de lo que nos dice. Si estamos muy seguros, pues podemos avanzar en ello. Sí que es importante lo que has dicho también, de honrar a tus padres, de honrar a tus líderes. Es lo que decía yo un poquito también hablando de los tiempos, ¿no? De esperar el tiempo correcto. Y si no llegas a hacer tu propósito, bueno, pero es más importante desarrollar esa humildad y esas buenas relaciones, esa unidad y tal.
Y esto que decías de los nombres de Dios es muy curioso, pero casi siempre cuando vemos que Dios se revela, ¿no?, con alguno de estos nombres que habla como de sus virtudes, de su carácter, siempre es en momentos de estrechez o en momentos de dificultad, ¿no? Porque es como, ¿cómo voy a saber que Dios es Jehová Jireh, el proveedor, si no estoy en una situación de necesidad? ¿Cómo voy a saber que Dios es el sanador si no estoy en un momento de enfermedad, ¿no? Sí. Y a veces pues puede ser como una paradoja, pero necesitamos atravesar por circunstancias difíciles o por presiones para realmente conocer personalmente a ese Dios y que Él se revele a nuestra vida. Y yo creo que si entendemos esto y lo asimilamos, pues el camino puede ser un poco más fácil en el sentido de contar con la adversidad, ¿no? Porque a veces, aunque ya nos lo han dicho, aunque lo hemos leído en la Biblia, pareciera que caminar con Dios pues tiene que ir todo de maravilla según mis planes y todo tiene que ir bien y no me tiene que faltar nada, pero como que se nos olvida el punto de la adversidad, ¿no? Que forma parte de la vida, ¿no? Ya no solo ni de la vida cristiana, forma parte de la vida, pero con Dios es lo mismo. La diferencia es que en esa adversidad es donde Dios se quiere revelar. Total, total. El nombre del Espíritu Santo, el Consolador. No podía tener otro nombre, ¿no? Como el, yo qué sé, el divertido. No, es el Consolador. Porque algo nos dice de cuál es nuestra experiencia en esta vida, ¿verdad? Es muy cierto. Y sí, si tenemos expectativas de que la vida va a ser de color de rosa o he recibido este sueño y esto es lo que voy a hacer con mi vida, todo va a ir bien, pues es que muchas veces el obstáculo es que a la primera que va mal algo, a la primera que cuesta trabajo, a la primera que cuesta sacrificio, pues, he oído mal a Dios o yo no sirvo para esto y la gente tira la toalla muchas veces muy pronto. En esas dificultades que dices tú, en vez de permanecer y conocer a Dios más profundamente, tiran la toalla. También estoy pensando que además de conocer a Dios, nosotros tenemos un deseo o una necesidad tan grande de ser conocidos que a veces descartamos esa parte, ¿no? Y a mí me encantan los salmos por cómo se da a conocer David, cómo abre el corazón y esto es una porquería, oh, cuánto odio, ¿sabes? Se expresa todo, lo bueno y lo malo. Y de ahí he aprendido yo a abrirme, porque yo creo que Dios quiere que hagamos eso, que nos relacionemos con Él así. Él quiere, él es omnisciente, Él nos conoce. Pero cuando nosotros se lo contamos, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, ahí nos sabemos conocidos, ¿no? Nos sabemos suyos y escuchados. Y en esa relación es cuando aprendemos a escucharle más, es cuando aprendemos cómo suena su voz, cómo nos consuela, cómo nos corrige las mentiras, cómo nos cambia sentimientos. Entonces creo que es muy importante esta honestidad en la relación con Dios para poder llegar a conocer su voz, para poder hacer y entender sus propósitos. Y a modo, eso, no me salía la palabra, a modo de conclusión, Mariberta, sí. ¿Cuál es la clave para vencer esos obstáculos que estamos hablando? Y también si nos puedes dar unos tips acerca de eso, de encontrar propósito. Como resumen, como resumen, conclusión. Sí. Hombre, en cuanto a cómo conocer, un poco de resumen, algunas pautas o algunos consejos de si tú quieres descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida, pues yo te diría, pon música de alabanza, pasa un tiempo con Dios, coge un papel y ponte a escribir. ¿Qué cosas te gusta hacer? ¿Qué cosas te encanta hacer? ¿En qué cosas tienes interés? Y por qué, eso por una parte, ¿no? Porque ahí puedes ver un poco las habilidades que Dios te ha dado, los intereses que tienes. Pensar también es importante pensar en qué tipo de gente te importa, por quién tienes carga. Tienes carga por tus compañeros, tienes carga por los huérfanos de otro país. ¿Qué es lo que conmueve tu corazón? Preguntarte eso. ¿Son los jóvenes? ¿Son los ancianos? ¿Son los enfermos? Esas cosas, preguntarte esto te va a ayudar a dar un poco de dirección. Y estas dos preguntas ayudan un poco a dar esa visión general
para saber un poco qué hacer ahora, pues es preguntarte a quién tengo a mi alrededor. Y estas cosas que me interesan, esta carga que yo tengo, ¿cómo puedo juntarlo? ¿Cómo puedo aplicar mis dones, mis habilidades y mi carga ahora, en este tiempo? Y a veces, por ejemplo, ahora hay mucha gente como vosotros encerrados en casa, aislados, y quizá no es un tiempo de activarnos y estar dando, sirviendo de una forma pues, más clásica como lo hemos visto hasta ahora. Igual es un tiempo de preparación. Igual no puedes ir a hacer tal, pero puedes prepararte, apuntarte a un curso, practicar esto, leer unos libros. Entonces, esa visión de lo que tú quieres, del propósito de Dios para tu vida, puedes empezar a repartir, poner prioridades, poner tareas, para ser un buen administrador de lo que Dios te da. No dejar ahí, bueno, a ver cómo lo hace Dios, ¿no? Y ponerte Netflix y esperar a ver qué hace Dios con tu vida, sino realmente empezar a trabajarlo y aplicar. Y me habéis preguntado otra cosa también. Tips y... Se me fue ya. ¿Qué clave? Tengo memoria de... O varias claves. ¿Qué deberíamos hacer, ¿no? ¿O cuál es la clave para vencer estos obstáculos? No sé, se trata de una actitud, es algo que tenemos que hacer. Sí, hemos hablado de diferentes obstáculos, pero una cosa práctica, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para vencer estos obstáculos? Sí. Yo creo que lo he dicho ya mucho, es hablar con Dios, es estar con Él, conocerle. Yo tengo un diario de estos de escribir mis pensamientos y mis conversaciones o versículos que me habla Dios. Hay épocas en las que casi no escribo nada, pero en las épocas en las que me encuentro con un obstáculo, que algo me cuesta, que tengo dudas, que encuentro oposición, o lo que sea, si te fijas en mi diario, esas son las etapas en las que más escribo, ¿no? Más porque estoy más hambrienta por saber, leo más la Biblia o intento conversar más y expresarme más. Entonces yo creo que eso es cuando te topas con un obstáculo, no es decir, ya, pues nada, lo dejo, sino perseverar y seguir buscando la voz de Dios, la dirección de Dios. Conocer a Dios. Y es que en el fondo yo creo que tampoco le importa tanto lo que hagamos o dejemos de hacer. Le importa cómo actuamos con Él, cómo tratamos a los demás. Si estamos dejando ese aroma de los frutos del Espíritu, si como comunidades estamos impactando nuestra sociedad con justicia y con misericordia. La forma en la que lo hagamos, el vehículo, en realidad, ¿sabes? Esa es la parte un poco, bueno, pues, ¿quieres pintar el cielo azul? Pues píntalo azul con los niños, ¿no? ¿O quieres poner lluvia? Pues pon lluvia. No importa mucho. Bueno. Entonces, yo creo que como una conclusión que resumiría casi todo lo que hemos hablado, es que estamos hablando de descubrir propósito y estamos hablando de obstáculos. Queremos descubrir propósito, lo primero es conoce a Dios. Y conoces a Dios y vas a enfrentar obstáculos en el caminar, necesitas enfrentarlo de la mano de Dios, ¿verdad? Y creo que las palabras de Jesús, separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Exacto. Yo creo que este tendría que ser el mensaje central, ¿no? de esta tarde, ¿no? De que a veces sí es verdad, ¿no? Que como jóvenes, ¿no? Porque nos enfocamos en un público de jóvenes de entre 18 y 35 años y siempre queremos respuestas, una clave, un tip, pero al final todo se resume a algo tan básico como, mira, se trata de conocer a Dios. Si conoces a Dios y te relacionas con Él, Él es el que tiene todas las claves para ti, ¿verdad? Toda la dirección, todo el plan, todo el propósito. Y yo creo que a veces queremos buscar primero lo otro, ¿no? Queremos la solución antes de conocer a aquel que nos la puede dar. Una cosa que me está viniendo justo ahora es también rodearse de personas que sepan cómo aconsejarte en momentos de, vamos a decir, de estancamiento, ¿no? de dudas, de no saber en qué dirección tirar, porque necesitamos conocer a Dios, pero también Dios ha puesto, bueno, Dios quiere que aprovechemos también los recursos, y cuando digo recursos me refiero específicamente a personas, no sé, consejeros, mentores,
líderes, Ujú. recursos que Dios ha puesto para nosotros dentro del cuerpo de Sí. Cristo, vamos a decirlo, para que podamos, digamos, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que podamos también juntos descubrir, ¿no? Porque a veces pensamos que es un camino de soledad. Y hay áreas Claro, y veces no. que sí, pero realmente no es la realidad de lo que es el propósito de Dios, sino que casi siempre no, siempre el propósito de Dios tiene que ver con otras personas. Entonces, tanto Sí. con otras personas a lo mejor que nosotros estamos relacionados, u otras personas, digamos, que están como a nuestro, no sé cómo explicarlo, a nuestro nivel o por encima de nosotros, que nos pueden ayudar, guiar y acompañarnos en nuestro caminar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Creo que eso es un punto importante. Muy bien. Sí, la verdad que Pues sí. yo creo que está bastante claro en esta tarde. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariberta, por darnos este tiempo y esperamos que no sea la última vez que podamos Genial. coincidir en otros conversatorios con otros temas. Sabemos que tú tienes mucho para dar. Así que Gracias. bueno, pues ha sido un gustazo compartir este tiempo contigo y muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias a vosotros por tenerme, de verdad. Un placer. Un saludo, nos vemos pronto, bendiciones. Y recuerden que Dios quiere que estemos ubicados y encontrar nuestro lugar.